Hola, muy buenas. Bienvenidos a Neuropsicocosas. En este vídeo vamos a hablar sobre la interfaz cerebro-máquina. Vamos a entender qué es la interfaz cerebro-máquina, qué es lo que se ha conseguido hasta el momento utilizando esa interfaz, de dónde venimos y lo que nos ha costado llegar hasta aquí, y sobre todo, imaginarnos a dónde podemos llegar con esta tecnología que permite convertir los impulsos del cerebro en datos manejables por un ordenador. Porque esto está avanzando a una velocidad vertiginosa. Nos dirigimos hacia un futuro inimaginable. La interfaz cerebro-máquina es un pequeño sueño que se ha tenido siempre desde que se ha trabajado con informática. La idea de conseguir convertir los impulsos nerviosos en datos manejables para conseguir aspectos que permitan modificar el comportamiento, mejorar al ser humano o potenciar nuestras capacidades. Soy un artista cyborg. Yo nací con una condición visual que se llama cromatismo, veo en escala de gris. Aún puede ser ciencia ficción el considerar que podamos conseguir aumentar de una manera enorme nuestra memoria o potenciar nuestras capacidades como la atención o las capacidades perceptivas. Lo que ahora tengo es una antena implantada en mi cabeza que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay delante mío, que me permite percibir más colores que los visibles. Esta nueva tecnología requiere de muchos estudios, de mucha investigación, de ir entendiendo cómo descodificar el cerebro y cómo convertirlo en datos. Algo hartamente difícil si entendemos que el cerebro tiene un funcionamiento algo diferente de una persona a otra, ya que está muy modulado por la experiencia. Sin embargo, se están consiguiendo, como decía, grandes avances que son muy interesantes y que merece la pena recapitular para saber en qué punto estamos ahora mismo. En el horizonte aparece la imagen de algunos magnates como Elon Musk, y su idea de Neuralink, que plantea hacer implantes cerebrales en poco tiempo que pueden modificar nuestra forma de entender al ser humano y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Uno de los primeros ejemplos de la interfaz cerebro-máquina lo podemos buscar en el año 2014, concretamente centrado en los aspectos relacionados con el movimiento. Fue el Mundial de Brasil. Estoy seguro que muchos recordaréis por grandes hitos científicos que pudisteis ver en televisión. O por alguna que otra batalla sangrienta que también pudisteis ver en televisión. Pero sin duda hubo algo que a mucha gente le pasó desapercibido de este mundial y que nada tuvo que ver con los goles. Tuvo que ver precisamente con uno de los peores pases que se pudieron dar en todo el mundial. Un pase realizado por un deportista que tenía una cualidad especial. Era un deportista parapléjico. Estaba estrenando un exoesqueleto que permitía conectar las señales de su cerebro con sus piernas, algo que era incapaz de hacer por sí mismo su organismo después de un accidente. Este exoesqueleto, construido por el neurocientífico brasileño Miguel Nicolelis, permitió a este deportista hacer ese pase de una manera un tanto rudimentaria. Es cierto que las expectativas que estaban puestas en este exoesqueleto y en esa gran puesta en escena eran muy grandes, y como veis en las imágenes, la verdad es que no fue un pase muy elaborado. Pero sí supuso algo, supuso la demostración delante de todo el mundo de que podíamos empezar a conectar el cerebro con los músculos cuando nuestra columna vertebral impidiese dicha conexión. Pero hace no muy poquito, en este mismo año, nos encontramos con un estudio en el cual se ha conseguido que una persona consiga caminar a través de un exoesqueleto que utiliza esta tecnología de interfaz cerebro-máquina. De esta manera, un paciente que no podía caminar absolutamente nada, logró dar sus primeros pasos después de muchos años convaleciente. En este caso, el estudio fue publicado en la revista Nature por el doctor Guillem Charbet, uno de los muchos investigadores, porque estamos en un momento en el cual todos estos estudios requieren
de una gran cantidad de investigadores. Ya no solo hacen falta neurocirujanos que hagan los implantes, sino que hacen falta técnicos, ingenieros y también neuropsicólogos que ayuden a conocer el alcance de estos implantes en el cerebro sobre el comportamiento. Esto es un ejemplo de esa interfaz cerebro-máquina y sobre todo un ejemplo de cómo han evolucionado las cosas, porque, como os decía, el exoesqueleto de Nicol Ellis se puso en práctica en 2014 y no han pasado 10 años y tenemos todo este avance. ¿Hasta dónde no podremos llegar si seguimos este ritmo? El segundo caso, que resulta de interés, tiene que ver más con el lenguaje. Tenemos que ver la figura del doctor Edward Chang, que ha conseguido algo prácticamente inimaginable, que ha sido que una persona pudiera volver a hablar a través de una interfaz cerebro-máquina. Pero con una cosa también muy interesante, utilizando algo que tenemos en los últimos años muy en la palestra, que es la inteligencia artificial. Alexa, para, Alexa, vale. Alexa, para. Oye. Los modelos de inteligencia artificial y los modelos de lenguaje generativos van a ser muy útiles para predecir los significados de las señales cerebrales. Y en este caso, el doctor Edward Chang y su equipo consiguieron que una persona pudiera emitir una serie de palabras a través de un avatar de realidad virtual que interpretaba sus señales cerebrales. Esto, lógicamente, parece ciencia ficción, pero es algo que ha ocurrido ahora y que seguramente se comercializará en pocos años para beneficiar a muchas personas que han sufrido daños cerebrales que han afectado a su lenguaje. I like music. La paciente con ELA puede comunicarse a una velocidad promedio de 62 palabras por minuto. Pero esto no ha ocurrido de una manera espontánea. El equipo de Edward Chang lleva muchos años trabajando en conseguir esa decodificación de las señales cerebrales para llegar a este punto en el cual una fusión entre la interfaz cerebro-máquina y la inteligencia artificial permita la interpretación más adecuada. De hecho, el mismo equipo del Dr. Chang, el 2020, ya realizó un estudio con una persona con anartria, con una importante dificultad para articular cualquier sonido y con una lesión importante también a nivel cerebral, para comprobar de qué manera podían decodificar las señales cerebrales y su correspondencia con palabras. Y consiguieron triangular un conjunto de 50 palabras que se correspondían con la activación que midieron con un conjunto de electrodos ubicados en su corteza sensoriomotora. Algo tremendamente difícil, que llevó muchísimo tiempo y entrenamiento, pero que permitió encontrar esa correspondencia entre la señal emitida por el cerebro y la palabra que se quería pronunciar o emitir. Igualmente, esto no ocurrió solo en 2020. El equipo de Chang tiene muchos artículos en los que se ha planteado de qué manera decodificar esta señal, incluso en personas sanas, para ver primero cómo conseguir convertir la señal cerebral, el impulso nervioso, en unos datos que puedan corresponderse con palabras. Y es que, de hecho, esto avanza de manera vertiginosa. Ni más ni menos que el primer estudio que logró una decodificación real de palabras desde activaciones cerebrales se escribió en 2009. O sea, hace 14 años. A esta velocidad no podemos imaginarnos qué es lo que tendremos en 2030. Pero como os decía, seguramente lo que estoy contando en este vídeo se quede obsoleto, aunque a día de hoy nos deje sin palabras. La clave de esto es hacia dónde nos puede llevar esta interfaz cerebro-máquina. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Y también, ¿qué dilemas éticos va a implicar esta nueva tecnología? Aquí hay varios puntos que me parecen interesantes. El primero de los puntos trata un poco de la personalidad megalomaníaca que tenemos en el famosísimo Elon Musk. La idea de Neuralink y la idea de los experimentos que pueda estar o no haciendo implantando chips cerebrales nos puede preocupar a nivel ético. ¿Hasta qué punto la gente a la que se le va a implantar ese chip se le va a implantar con un conocimiento adecuado de causa o con las medidas éticas adecuadas para investigación? Algo que ya comentamos en vídeos anteriores sobre la evidencia. El hecho de estas iniciativas con un gran presupuesto económico detrás puede suponer un grandísimo impulso para el conocimiento del cerebro y para la generación de nuevas tecnologías de interfaz cerebro-máquina.
pero también puede tener ese lado oscuro de implicar una serie de situaciones poco éticas que luego nos traigan muy malos recuerdos en un futuro. Sea como sea, la idea de Neuralink está en marcha y la propuesta de Elon Musk parece muy tentadora. Tal vez consigamos ver algo en 2024 que cambie mucho nuestra forma de entender las relaciones humanas y sobre todo las humanas con las máquinas. ¡Es un Mitsubishi! No soy Mitsubishi, soy Johnny 5. ¡Está pillando! En ese sentido, hay un libro que tiene ya casi 10 años, del que luego os diré el nombre, en el cual un físico teórico, Michio Kaku, hacía precisamente una elucubración de cómo sería el futuro cuando se fuera avanzando en esta tecnología de la interfaz cerebro-máquina. El libro acababa un poco, temporalmente, justo en el momento del saque de honor de ese Mundial de 2014 de Brasil con el exoesqueleto de Nicolelis. Lógicamente, lo que Michio Kaku planteaba entonces se va cumpliendo con creces, pero había cosas que se planteaba que todavía no se han hecho y que todavía parecen de ciencia ficción. Os comento algunas. Por ejemplo, según Kaku, si conseguíamos convertir la señal cerebral en datos, con unas propiedades físicas como cualquier dato que utiliza un sistema informático, se podría almacenar la conciencia en un USB. Esto resulta extremadamente extraño, imaginar que la conciencia se pudiera almacenar dentro de un USB como simplemente datos. Pero no es algo que no se haya explorado también en el mundo de los videojuegos. Si alguien ha jugado al videojuego Soma, recordará cómo precisamente eso es lo que pasa durante todo el videojuego, que la conciencia del personaje central es robada en una resonancia magnética, convertida en datos, y se va implantando en diferentes robots o mecanismos que él puede manejar porque su conciencia va pasando de uno a otro. Pero, ¿qué pasaría si copiáramos esa conciencia? ¿Habría dos yoes? Lógicamente esto es ciencia ficción, pero ¿qué consecuencias éticas tendría eso? Claro, estas ideas de almacenar la información de nuestra conciencia en un USB, o que se pueda observar lo que estamos pensando en una pantalla a través de esa traducción cerebro-máquina, tiene una serie de implicaciones éticas tremendamente grandes que ahora mismo muchísimos neurocientíficos están pidiendo que se regule. Ya ha habido movimientos para la regulación de la inteligencia artificial, pero también la interfaz cerebro-máquina está pidiendo a gritos una regulación, según algunos autores. Entre ellos, uno de los más conocidos es el español Rafael Yuste, que está justo detrás de uno de los proyectos más importantes del estudio del cerebro, el famoso estudio que planteó o que subvencionó Obama. Este estudio está avanzando en entender cómo funciona el cerebro, y ese funcionamiento, entenderlo, también es la base para entender cómo enlazarlo con esas interfaz que permitan la conversión de las señales cerebrales en datos. Eso implica la necesidad de crear unos neuroderechos o una neuroética que regule todo este tipo de tecnologías que van a ser tremendamente invasivas para nuestra privacidad o que pueden ser éticamente cuestionables. De hecho, cualquiera que vea los últimos años de Rafael Yuste le habrá visto hablar mucho de neuroderechos y neuroética, y es que todo este avance va a tener que ser legislado y, como suele ocurrir, puede ser que sea legislado a posteriori, con todo lo que implica que no se regule a tiempo. Como siempre, para ir cerrando el vídeo, os voy a recomendar un libro, y en este caso estaba muy claro qué libro os iba a recomendar, porque es el libro del físico teórico Michio Kaku, que se llama El futuro de nuestra mente. Yo cuando lo vi en su día en la librería, ¿vale? La verdad que pensé que era el típico libro en el que nos iban a vender alguna cosa de Reiki o alguna locura que iba a tener poco sentido. Pero cuando vi la bio y vi que estábamos hablando de un físico teórico, me resultó curioso plantearme cómo alguien, desde una perspectiva totalmente alejada en teoría de lo que es la neuropsicología de neurociencia, podía enfocar aspectos como la conciencia o como el pensamiento, la memoria o el movimiento. Y lo hace desde un punto de vista, como es lógico, muy físico, pero muy interesante, aunque también con algunos matices que se nota que vienen de su parcela de conocimiento, como la idea de aceptar ligeramente el funcionalismo como una posibilidad de creación de conciencia, la idea de que con ciertos niveles de complejidad, una máquina podría ser considerada como algo consciente. De eso ya hablaremos en otros vídeos. Así pues, en este vídeo hemos visto algunos ejemplos de cómo está avanzando la tecnología de la interfaz cerebro-máquina, tanto en rescatar el lenguaje de personas afásicas, como en devolver el movimiento a personas que lo han perdido, pero también nos hemos planteado hacia dónde nos puede llevar, con personalidades megalomaníacas detrás poniendo mucho dinero, o con el riesgo de no regular tan rápido como se debería estos avances que están cogiendo una velocidad meteórica y apabullante. Sea como sea, vuelvo a insistir,
este vídeo estará seguramente obsoleto o tal vez dentro de unos años directamente lo haga una inteligencia cerebral, simplemente con que yo me sienta a pensar en el sofá sin tener que montar todo este estudio para grabarlo. Sea como sea, esperemos poder verlo pronto, disfrutarlo y no sufrirlo. Y ya sabéis, muchas gracias por ver este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal y dejar cualquier comentario que queráis sobre este tema tan apasionante y por supuesto compartir el vídeo con cualquier persona que creáis que le pueda interesar. Gracias por vuestra atención y recordad, salud y neuropsicología.